Reseteo, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, y aunque estemos en periodo de vacaciones, en el programa La Voz, ustedes ya saben que en cesarvidal.tv no hay vacaciones. ¿Por qué? Porque la programación no es inclusiva, la programación es exclusiva, y es exclusiva precisamente para suscriptores. Por eso ustedes no dejan de tener la programación, y por eso a día de hoy tenemos aquí a don Lorenzo Ramírez para que nos cuente el siguiente episodio del Gran Reseteo, ese barco que todas las semanas se echa a la mar del mundo ancho y ajeno en el que vivimos, y en el cual el piloto magistral es don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, muy buenas noches. ¿Qué nos trae usted hoy para esta versión exclusiva del Gran Reseteo que continúa incluso en medio de las vacaciones? Muy buenas noches, don César. Esperemos que no nos encontremos con ningún iceberg. De todas maneras, si nos lo encontramos, pues seguramente podremos sortearlo con la ayuda del de arriba, que siempre está ahí, y gracias a él estamos haciendo este programa todas las semanas, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar del movimiento transhumanista, ¿no? Algo que nos habían pedido ya muchos de nuestros suscriptores y que la verdad es que tiene miga, y es un movimiento que tiene como meta, básicamente, ellos dicen trascender todo límite biológico humano, fusionando parcial o totalmente al hombre con la máquina, una especie de reprogramación que ya, claro, con la ingeniería genética pues ha cobrado una fuerza tremenda, ¿no? Y ya se habla ya no de crear transhumanos, sino de crear posthumanos, organismos cibernéticos casi inmortales, ¿no? ¿Pero qué está diciendo Lorenzo Ramírez? ¿Se le ha ido ya completamente la cabeza? A mí no, al que se le ha ido es al presidente del Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, a Klaus Schwab, que es un transhumanista convencido, lleva décadas impulsando el movimiento bajo el eufemismo de la cuarta revolución industrial, que queda como más chulo, ¿no? Es mucho mejor decir cuarta revolución industrial que decir, no, quiero aplicar la eugenesia utilizando la tecnología. No es lo mismo, obviamente, ¿no? Tampoco nos va a decir el que quiere hacer el hombre Dios, ¿no? El juego más antiguo y peligroso. Sí. ¿No? Y algunos dicen... Seréis como dioses y decidiréis lo que es el bien y el mal, sí. Sí, algunos dicen es lo que él está. Como Kevin Warwick, uno de los ideólogos y de los que vamos a hablar hoy, que dice que los que nos neguemos a ser transformados por la tecnología seremos los chimpancés del futuro, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? O sea, esta gente está mal de la cabeza, sí. Lo malo, como siempre digo, es que tienen puestos de poder, ¿no? Hay iglesias y todo sobre esto. Hay una en Hollywood, la iglesia, pues la iglesia de la vida perpetua se llama, donde, bueno, pues van allí a hacer sus cosas, ¿no? Los transhumanistas. Hay otra que se llama Camino del Futuro, de Anthony Lewandowski, pero no estamos hablando de gente, científicos locos, que a lo mejor también lo son, ¿no? Que estén encerrados en sus sótanos, ¿no? Estamos hablando, pues, es ingeniero de Google y Uber. Luego veremos también el papel del director general de Google, de Ray Kurzweil, y de alguno más, ¿no? Pero todo esto nace de una declaración transhumanista en 1998, donde todos los chicos de Silicon Valley, por aquella época, pues estaban ya sacando la cabecita. Y el enunciado básico es el siguiente. Ellos dicen, creemos que el potencial de la humanidad aún no se ha realizado. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo. De hecho, yo creo que vamos para atrás. Pero bueno, eso ya cada uno, ¿no? Y dice, hay posibles escenarios que conducen a condiciones humanas mejoradas, maravillosas y que merecen la pena. Y crearon una cosa que se llama Humanity Plus, humanidad más, ¿no? Como un salto evolutivo. Organización que casualmente pues, recibía dinero de Jeffrey Epstein, don César. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. El señor Epstein, de vida virtuosa, que concluyó de manera dudosa. Sí, bueno, que le suicidaron, básicamente, ¿no? Le suicidaron en la cárcel. Jeffrey Epstein, el que todavía no se había enterado de quién era pues magnate financiero, el que suicidaron en la cárcel, donde estaba por ser un depredador sexual que facilitaba víctimas menores a las élites del establishment, prácticamente a todo el mundo, ¿no? Porque en aquellos famosos aviones que iban a las islas de Epstein, pues estaba prácticamente todos los que tenían algún cargo relevante, ¿no? Y resulta que Epstein... Incluso directores y actores como Woody Allen. Sí, claro, por supuesto. Sí, personaje que en algún momento, corríjame usted si me equivoco, pero me da la sensación de que en algún momento también pareció que sentía inclinación por niñas. Hombre, se casó con una, ¿no? Fíjese usted, sí tenía inclinaciones, ¿no? Con la hija adoptiva de su mujer, sí. Al mundo de Hollywood le vamos a dedicar también, yo creo, un gran reseteo.
sobre todo a la manipulación mental que surge desde allí con el imperio Disney, sobre todo en la época actual donde ha cobrado tanto poder, ¿no? Y los mensajes subliminales a los críos. Pero yo lo que no sabía cuando empecé esta investigación es que Epstein es un reconocido, o era un reconocido transhumanista. Además consideraba como los líderes de las sectas que tenía que expandir su ADN, su semilla genética. Pues mire, se hemos ganado, ¿no? Que ya por lo menos no va a poder seguir haciendo. No va a poder ser, ¿no? Yo supongo que mucha de esta gente, claro, aspira a la inmortalidad. Entonces la idea es que si en algún momento me van quitando las articulaciones que ya no funcionan, me cambian órganos por otros artificiales que funcionan bien, etcétera, etcétera, pues vamos a vivir en el mejor de los mundos. Y recuerde usted que en ese vídeo de 1.5 minutos totalmente escalofriante, donde se habla de cómo va a ser el mundo en el año 2030, una de las cosas de las que se habla es precisamente de trasplantes que no serán de órganos humanos, sino que serán totalmente artificiales. Claro, esto antes de la llegada de Internet y de la llegada del cloud y todo esto, bueno, pues nadie pensaba que pudiera tener un riesgo, porque decían, bueno, pues efectivamente, bueno, había algunos que pensaban que si te ponías un órgano pues que fuera mecánico, pues que podrías tener algún tipo de rechazo, como luego finalmente pues se demostró que se producía en muchos casos, pero nadie se planteaba el hecho de poder abandonar el cuerpo del todo, ¿no? Que es lo que estos están planteando, y por eso es una religión, porque al final van y tienen muchas conexiones con el budismo, como luego también vamos a ver en ese nirvana, en el cual pues la mente ya desaparece dentro del todo, ¿no? Pero todo esto empieza, y más que nada cobra mucha importancia, en los años 50, 60 del pasado siglo, con Julian Huxley, el hermano de Aldous, sí, el de Un Mundo Feliz, que fue el primer director general de la UNESCO, que lo menciona en su obra New Bottles for New Wine, ¿no? Claro, los nuevos odres, sí, los odres nuevos para el vino nuevo, ¿no? Que en inglés el odre se suele traducir como bottle, sí, la botella, ¿no? Claro, sí, fíjese sí, ya, esta gente sabe la línea en la que va, ¿no? Es que siempre están igual, es que el maligno, el adversario, el enemigo siempre se disfraza de lo que no es, y es que siempre están con lo mismo, están obsesionados. Yo no sé, para ser anticristianos están obsesionados, ¿no? con parecerse a Cristo, ¿no? Pero mucho antes, ya en 1916, pues el eugenista Madison Grant lo anticipa en su obra La caída de la gran raza, ¿no? Pero fíjese, en el discurso en la fundación de la UNESCO, porque Julian Huxley fue el primer director general de la UNESCO, ya empezaba la eugenesia y los organismos multilaterales a ir de la mano, él decía que había que conseguir un progreso evolutivo de la humanidad y que había que acabar con la diversidad humana. Decía que cualquier tipo de debilidad física o inestabilidad mental, que era una causa para, sobre todo si era de origen genético, para expulsarte de la sociedad, ¿no? Y es que la gente se ha olvidado, pero en aquella época había mucho teórico de la eugenesia y tenía poderosos aliados, ¿no? El propio Huxley, ¿no? Estamos hablando de H.G. Wells, por ejemplo, el famoso escritor, el propio Roosevelt, que es algo de lo que no se habla, Roosevelt también, Keynes también, los pioneros de la planificación familiar, como se le llama ahora, Margaret Sanger y Bill Gates. Sí, Bill Gates, padre, que lo hemos comentado alguna ocasión, y era un tipo que, bueno, pues creía profundamente en la eugenesia, ¿no? Esto es la ONU, ¿sí? Y Margaret Sanger, que cada 2 por 3 la citaba Hillary Clinton y otra gente de su cuerda, aunque hay que reconocer que no era ni de lejos tan extremista como las feministas actuales, pero por ejemplo sí que creía en la eugenesia, ¿no? En la idea de que, como aquella famosa sentencia del juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Oliver Wendell Holmes, que decía aquello de que 3 estúpidos ya es bastante, es decir, con 3 casos de estupidez que se han producido en una familia, pues hay que intentar esterilizarlos porque no tienen por qué haber más estúpidos en esta familia, ¿no? Claro, al final los que perdieron la Segunda Guerra Mundial efectivamente eran partidarios de esto y además lo aplicaron a destajo, obviamente, sí. Pero como en el caso del comunismo o del socialismo, del capitalismo de Estado, era un virus que se había extendido por todo el planeta y cuando escribe Orwell el famoso 1984 no está pensando solo en Alemania o solo en Rusia, sino que está pensando fundamentalmente en Inglaterra, ¿no?